Jess mira por la ventana mientras su padre Jack se aleja. Luego sale a correr por su pueblo, Lark Creek, y al volver a casa deja sus zapatos desgastados en la entrada y se sienta a desayunar. La familia discute en la mesa mientras él baja la cabeza. Antes de salir a tomar el autobús escolar, Jess descubre que sus tenis han desaparecido. Su madre explica que los tiró porque estaban muy deteriorados y le ofrece otro par que resultan ser zapatos de niña. Jack regresa, nota los tenis y sugiere comprar nuevos, pero su madre lo aparta recordándole que no tienen dinero. Resignado, Jack apoya la decisión. Antes de salir, Jess intenta tapar con un marcador las partes rosas de los zapatos y después hace sus deberes. Se dirige al invernadero para activar el riego y luego corre bajo el agua para alcanzar el autobús a tiempo. En el autobús, una compañera llamada Janice le lanza un sándwich y en clase Scott y Gary se burlan de él. En eso, una niña nueva, Leslie Burke, llega a la clase. Al no haber escritorios disponibles, la maestra Myers le indica que se siente en su escritorio. Al intentarlo, se le caen las cosas de la mochila y la clase se ríe, menos Jess, quien observa mientras se burlan, y Leslie lo nota. En el recreo, Leslie quiere usar el baño, pero Janice le bloquea el paso, exigiendo $1. Leslie trata de pasar, pero finalmente se rinde. Luego, Jess se dirige al campo para una carrera con otros chicos y Leslie se une en la línea de salida. Scott intenta echarla diciendo que es solo para niños, pero Jess interviene insinuando que Scott teme perder contra una niña. Scott se calla y empieza la carrera. Por un momento, Jess va adelante, pero Leslie lo supera y gana. Al final, cuando Leslie intenta presentarse, Jess la rechaza. Al regresar a casa, Jess se da cuenta que Leslie es su vecina. Conversan brevemente antes de despedirse. El padre de Leslie, Bill Burke, saluda y se lleva a su hija al pueblo a comprar víveres. Jess entra a su habitación y descubre que su hermana menor, Mabel, dibujó en su cuaderno. Tras regañarla, su padre Jack entra y ve los dibujos. Le pregunta por la carrera y Mabel le interrumpe para contar que Leslie ganó a todos los chicos. Luego, de manera despectiva, Jack le pide a Jess que saque la basura. Mientras hace sus deberes, Jess nota que su padre trata a Mabel con más amabilidad y siente celos por el trato diferente. Al día siguiente, en la escuela, la señorita Edmonds llega y la clase la recibe con alegría. Reparte instrumentos musicales y todos comienzan a cantar, disfrutando de su energía. En el autobús de vuelta, mientras Jess dibuja, Leslie se asoma y mira su trabajo. Él cierra rápidamente su cuaderno, pero acepta un chicle que ella le ofrece. En casa, Jess ve cómo sus padres lidian con problemas financieros. Al notar que Jack lo observa, Jess aparta la mirada rápidamente. En la escuela, mientras caminan por los pasillos, Scott y Gary empujan a Jess y Leslie logra atrapar su cuaderno antes de que caiga. Ella ve los dibujos y los elogia. Jess agradece el cumplido. En clase, la señorita Myers destaca el ensayo de Leslie sobre su experiencia de buceo y le pide que lo lea frente a todos. Mientras Leslie lee, Jess se sumerge en la historia, imaginando todo vívidamente. Al finalizar, la profesora asigna una tarea sobre un programa de televisión de un explorador submarino. Leslie menciona que no tiene televisión y todos, excepto Jess, se ríen. La profesora entonces le permite elegir otro tema. En el autobús, Leslie camina hacia el fondo donde están los mayores justo cuando Janice sube. Mabel le dice a Jess que impida que Janice golpee a Leslie por sentarse en su lugar. Jess entonces actúa rápido y lleva a Leslie al asiento delantero para sentarse con él. Al llegar a casa, Leslie se despide de Janice para molestarla mientras el autobús arranca. Jess le advierte que está jugando con fuego, pero Leslie responde que Janice siempre actúa así que prefiere divertirse. Después, Leslie invita a Jess a pasar el rato, pero él tarda en responder. Mabel quiere unirse, pero Jess le dice que no puede. Mabel se va molesta, pero Leslie la anima ofreciéndole sus viejas Barbies, lo que la alegra. Luego, Jess y Leslie corren por los campos y entran en el bosque. Mientras exploran, Leslie encuentra una cuerda colgando sobre el río. Aunque Jess desconfía, Leslie decide probarla. Leslie se columpia sobre el río con la cuerda y convence a Jess de hacer lo mismo. Se turnan para mecerse y divertirse. Luego, Leslie sugiere que necesitan un lugar secreto para escapar de sus acosadores y propone la idea de un reino mágico al que solo pueden acceder ellos mediante la cuerda. Cruzan el río con la soga, encuentran un viejo coche y Leslie comienza a imaginar su reino mágico, lo que confunde a Jess. De pronto, Leslie ve algo y pide a Jess que la siga. Mientras avanzan, Jess cree ver a una figura sombría entre los árboles, hasta que llegan a una casa de madera en los árboles. Ahí ven libélulas que Leslie llama guerreros. Jess piensa que solo es un juego, pero Leslie asegura que no lo es. Leslie imagina que la casa del árbol son las ruinas de una gran fortaleza y que su pueblo fue hecho prisionero. Leslie grita al bosque, llamando a los prisioneros del maestro de la oscuridad para decirles que los liberarán y pide una señal de que la escuchan. El viento sopla como respuesta. Jess comenta que tuvo suerte, ya que ha estado vientoso todo el día. Entonces Leslie pide una señal más fuerte y el viento aumenta. Jess queda impresionado. Desde entonces pasan las tardes después de la escuela juntos, arreglando la casa del árbol con lo que encuentran en el bosque y se van haciendo más amigos. Un día en la escuela ven a la señorita Edmonds luchando con unas cajas. Leslie sugiere ayudarla, pero Jess se retrae al ver a Scott y a Gary acercarse. Más tarde, en el autobús, Janice tropieza y culpa a Jess y el conductor lo expulsa del autobús. Jess camina a casa y al llegar encuentra a Leslie cubierta de salsa de tomate. Ella explica que Janice la atacó y ambos ríen. Leslie pide ir a
casa de Jess para limpiarse antes de que su madre la vea. En casa de Jess, Leslie conoce a su madre Mary y a sus hermanas mayores. Después regresan al bosque. En la casa del árbol conversan sobre sus padres. Leslie menciona que son escritores y trabajan desde casa, pero aún así casi no pasa tiempo con ellos. De repente, piñas caen de los árboles. Jess las recoge y las arroja al bosque imaginando que son granadas. Se refugian en la casa del árbol mientras imaginan que ardillas malvadas aparecen en los árboles fingiendo que están bajo ataque. Leslie le muestra algo arriba y le pregunta a Jess si ve lo mismo que ella. Jess dice que sí, justo antes de que aparezca la bestia ficticia que han inventado, no una ardilla. Cuando el monstruo ardilla ataca a Jess, él lo lanza con un puñetazo. Luego Jess busca a Leslie, quien le invita a subir a un árbol y unirse a ella para contemplar su reino. Al subir, Jess casi siente que vuela. Leslie le sugiere cerrar los ojos y abrir su mente. Al abrirlos, Jess ve un hermoso paisaje de montañas y océanos. Leslie le dice que ese lugar es Terabitia. Hasta ahora sabemos que la principal lucha de Jess es descubrir su verdadera identidad frente a las exigencias de su familia y la sociedad. Su familia, y en particular su papá Jack, esperan que encaje en un molde masculino tradicional. Hemos visto que Jack no valora el talento artístico de Jess, lo considera una pérdida de tiempo y le pide que haga cosas que él ve como más masculinas o útiles para ellos. Jess siempre está bajo presión para hacerse cargo de responsabilidades, ser fuerte y serio y seguir con las obligaciones familiares que su papá ha llevado todos estos años. Estas expectativas pesan sobre Jess. Siente que debe ocultar su esencia para satisfacer a su papá y encajar en su entorno. Sin embargo, Jess no se identifica con estas expectativas. Su pasión por el arte es una parte intrínseca de su ser, pero el rechazo de su padre y la falta de apoyo lo hacen dudar de su propio valor. Al inicio de la película parecía que Jess estaba a punto de resignarse a una vida de conformismo, pero entonces conoció a Leslie y su vida cambió radicalmente. Leslie, con su mentalidad abierta y sin prejuicios, representa todo lo contrario a las rígidas expectativas que aprisionan a Jess. Los padres de Leslie, más abiertos y relajados, le han dado la libertad de explorar y expresarse de la manera que ella elija. Jess ve que Leslie no sigue las normas típicas de cómo debería actuar una niña. Su pelo corto, su habilidad atlética y su destreza para construir desafían lo que la sociedad esperaría de una mujer. Esto es parte de lo que inicialmente atrae a Jess hacia ella. Leslie empieza a mostrar a Jess que hay otras posibilidades para él. Lo lleva al mundo de Terabitia, donde puede ser él mismo sin miedo a ser juzgado. La influencia liberadora de Leslie ayudan a Jess a romper con las restricciones que lo atan. Más tarde, Jess dibuja al monstruo ardilla, pero cierra el cuaderno rápidamente cuando su familia entra para cantarle un feliz cumpleaños. Después de soplar las velas y jugar con su nuevo regalo, una pista de carros, Mabel le informa a Jack que algo ha causado un desorden en el invernadero. Jess y Jack limpian juntos. Jack pone una trampa para animales y Jess pregunta si planea matar al animal. Jack responde que es necesario. Jess sugiere bloquear la entrada por la que entró el animal, pero Jack insiste en que si el animal vuelve, él se encargará. Jess ofrece ayudar en algo más, pero Jack lo rechaza y Jess se aleja decepcionado. En el autobús escolar, Leslie le regala a Jess un set de arte para su cumpleaños. Mabel se burla, sugiriendo que están enamorados, y Leslie y Jess se ríen. La amistad entre Jess y Leslie es el corazón de la película, y me gusta mucho cómo retrata lo que es una verdadera amistad y su poder transformador. La magia de la amistad de Jess y Leslie descansa en que cada uno crece gracias a ella. Sin Leslie, Jess probablemente habría seguido una vida de conformismo, aplastado por las presiones externas, pero gracias a su amistad, Jess empieza a abrazar su pasión por el arte, reconociendo que esta es una parte esencial de quién es y que no es algo de lo que deba avergonzarse. Leslie le enseña que puede ser el mismo y ser valioso. Le enseña a luchar por lo que quiere y a creer que sus sueños y pasiones son válidos y merecen ser perseguidos. Más adelante señalaré cómo Leslie también crece gracias a Jess. En la escuela, Jess decide ayudar a la señorita Edmonds en vez de preocuparse por los bravucones. Scott y Gary se molestan cuando Jess y Leslie pasan junto a la profesora. De regreso en Terabitia, Jess pinta el mapa del reino mientras Leslie construye su asiento. Jess se sorprende de lo bien que Leslie construye siendo una niña, y ella le responde que él es bueno en el arte para ser un niño. De repente, un árbol cae cerca de la casa del árbol. Leslie bromea diciendo que un troll gigante lo tumbó. Según ella, como las ardillas no los asustaron, ahora el maestro de la oscuridad envió un troll. Mientras caminan por el bosque y ven huellas enormes, Leslie declara que son los reyes de Terabitia y que nadie podrá vencerlos. Luego, Jess va al invernadero y encuentra un animal atrapado, pero decide liberarlo en el bosque. Cuando su padre lo ve con la jaula y le pregunta qué hizo, Jess le asegura que el animal no regresará y le pide que confíe en él. Sin embargo, su padre lo regaña. Le recuerda que no están en un dibujo animado. El animal es una plaga que consume recursos que no tienen. Le ordena dejar
dejar de soñar y obedecer sus instrucciones. A lo largo de la historia hemos visto a Jack como una figura distante y fría, un hombre que parece estar atrapado en lo que cree que debe esperar de su hijo. Piensa que ser un buen padre es preparar a Jess para el mundo real, lo que para él significa dejar de lado el arte y enfocarse en actividades más tradicionales, más prácticas, más masculinas, según los estándares convencionales. Para Jess, su padre es un tipo de villano en su vida diaria, alguien que le impide ser él mismo. Por eso, en Terabitia, el maestro de la oscuridad que amenaza su reino mágico representa a Jack, ya que en la vida de Jess, Jack es la figura fría que oprime su lado creativo e imaginativo. Por la noche, Jack le da las buenas noches a Mabel con dulzura, pero a Jess solo le dice que apague las luces. Días después, en el autobús, cuando Leslie pregunta si van a luchar contra el troll, Jess la rechaza y le pide que deje de soñar. En el almuerzo, Mabel le cuenta a Jess que tiene pastelillos, pero él le sugiere que los esconda antes de que Janice se los robe. Mabel le dice a Jess que está molesto porque no tiene ninguno, y él responde que no se queje si se los quitan. Poco después, Mabel se acerca a él molesta porque Janice le robó los pastelillos. Luego, otros niños se quejan de que Janice obliga a las niñas a pagar por usar el baño. Leslie argumenta que el baño debería ser gratuito, lo que motiva a los niños a iniciar una pequeña protesta gritando "baño libre" mientras se acercan a Janice. Sin embargo, Jess los hace retirarse para evitar problemas, pero Leslie consuela a Mabel prometiéndole que recuperarán sus pastelillos. Al día siguiente, Jess cambia de opinión y le da a Leslie una nota con un dibujo que marca el inicio de la temporada de Casa de Trolls. Tras la escuela, Leslie va al bosque donde Jess la espera con un perro que adoptó. Le regala el perro, diciéndole que es un cazador de trolls, y ambos se abrazan. Leslie llama al perro Príncipe Terrien y juntos corren por el bosque fingiendo que los árboles son trolls que los persiguen, pero el perro descubre que la debilidad de los trolls es que les hagan cosquillas en los pies. Luego, en su casa del árbol, planean una broma contra Janice escribiendo una carta de amor falsa de Willard, uno de los chicos populares. Jess coloca la carta en el escritorio de Janice en el aula sin ser descubierto. La carta dice que se encuentran después de la escuela para irse juntos en el autobús. Desde el autobús observan cómo Janice se acerca a Willard, quien desconoce la carta, y toda la escuela ve cómo Janice es humillada. Cuando llegan a casa, están por ir al bosque, pero Leslie ve a sus padres terminando de escribir. Su papá pide ayuda y Leslie invita a Jess. Jess conoce a los padres de Leslie y juntos se divierten pintando las paredes de la casa. La familia Burke valora el talento artístico de Jess, haciendo que este desee tener unos padres como los de Leslie. Al día siguiente, en la escuela, Scott y Gary empujan a Jess al suelo y la profesora Edmonds, al ver los dibujos de Jess, lo anima diciéndole que es talentoso y que no deje que los acosadores le afecten. Leslie corre hacia Jess y le informa que Janice está llorando en el baño. Jess entonces la convence de ir a hablar con ella. La amistad con Jess también ayuda a Leslie a crecer. Él la apoya para que se atreva a enfrentar desafíos con más valentía. Jess la acompaña en sus aventuras y la animó a hablar con Janice para superar viejos rencores y empezar una nueva amistad. Lo bello de la amistad de Leslie y Jess es como ambos se ayudan mutuamente a crecer y ser más ellos mismos. La verdadera amistad nos impulsa a descubrir y desarrollar aspectos de nosotros mismos que de otro modo permanecerían ocultos bajo el peso de las expectativas sociales. La verdadera amistad, como la de Jess y Leslie, permite a ambas partes sentirse cómodas consigo mismas, descubrir quiénes son realmente sin preocuparse por encajar en un molde preestablecido y rígido. En el bosque, Leslie revela a Jess que el padre de Janice es abusivo y que todos los de 7º y 8º grado lo saben. Leslie cuenta que le dijo a Janice que entendía lo que era sentirse juzgada y le aconsejó que ignorara los comentarios de los demás y le aseguró que así pronto todos olvidarán el asunto. A menudo se idealiza la infancia como una época de felicidad sin preocupaciones, pero la realidad es que no todos los niños viven así, algo que la película muestra muy bien. Vemos a Leslie lidiando con el desdén de sus compañeros y la falta de atención de sus padres, quienes están muy ocupados con su trabajo, además de la soledad que siente como hija única. Jess, por su parte, enfrenta problemas para cumplir con las expectativas familiares y el acoso de sus compañeros. De hecho, la creación de Terabitia surge como un refugio para escapar de esos problemas del mundo real. Terabitia también representa la infancia perfecta, un mundo ideal donde los niños pueden usar su imaginación y hacer lo que quieran sin preocuparse por las responsabilidades de los adultos. Leslie lo dijo claramente: en Terabitia nada puede vencer a sus reyes. Sin importar el problema o el enemigo, siempre salen victoriosos. Pero en el mundo real, las cosas no siempre funcionan así. Y quizás el ejemplo más claro de esto lo vemos en Janice, quien sufre maltrato por parte de su padre. Y esta dinámica ilustra el trágico ciclo de abuso, donde el niño maltratado termina siendo maltratador. El ciclo de Janice comienza en casa y luego se extiende a la escuela. En su hogar, el maltrato la hace sentir insegura, triste y enojada y la deja con una carga emocional muy grande que no sabe manejar de forma adecuada. Y como no puede enfrentarse a su padre, desplaza su frustración y dolor hacia compañeros más pequeños en la escuela. Al intimidar a otros, ella puede sentir que tiene el control y el poder que no puede tener en casa, lo que le proporciona una manera distorsionada de manejar su dolor y sentirse respetada, aunque de forma negativa. Y luego las acciones de Janice también afectan a otros niños en la escuela, quienes podrían haber desarrollado formas problemáticas de defenderse o incluso imitar el comportamiento agresivo de Janice.
Pero gracias a Jess, Leslie muestra cómo se puede romper el ciclo de maltrato con comprensión y compasión. Leslie la escucha y al entender por qué Janice actúa así, responde con compasión en lugar de con resentimiento o miedo. Janice necesitaba que alguien la escuchara sin juzgarla y esto le ayudó a aliviar su dolor. Cuando comienza a llover, vuelven a casa y piensan en cuándo regresar al bosque, pero Jess tiene que hacer cosas en la iglesia y no puede ir por unos días. Leslie le pide acompañarlo y él acepta. En la iglesia, Leslie simula guardar en su bolso el brillo de la luz que entra por la ventana. De regreso en casa, Jack llama a Jess para que le traiga el taladro del invernadero. Jess toma las llaves y agarra el taladro, pero olvida las llaves. Esa noche, Jack despierta a Jess y le pregunta por las llaves. Jess busca sin éxito. Jack, molesto, le dice que necesita las llaves y que reemplazar la cerradura le costaría dinero que no tiene. En tono de burla, sugiere que Jess podría dibujarle mucho dinero. Esto molesta a Jess, quien responde irritado que seguirá buscando. En el autobús, Jess descubre que Mabel le dio las llaves a Leslie para usarlas en Terabitia. Después de clases, corren allá para recuperarlas. En el camino, imaginan que enfrentan a criaturas enviadas por el maestro de la oscuridad, pero logran defenderse. Al llegar, son rodeados, pero los guerreros Libélula los salvan. Jess sube a la casa del árbol por las llaves y cae, pero un enorme Janice en forma de troll lo rescata. Empieza a llover y corren a casa. Jess deja las llaves en la mesa sin hablar con su padre. Al día siguiente, la señorita Edmonds lo llama para invitarlo a un museo de arte con boletos extra que tiene. Jess, emocionado, pide permiso a su madre para salir, quien distraídamente acepta sin darle mucha importancia. La señorita Edmonds lo lleva al museo y Jess está fascinado. Sin embargo, al volver a casa, sus padres se alarman al verlo, lo que confunde a Jess, quien no entiende su preocupación, pero le explican que Leslie ha muerto. Se cayó y se ahogó al romperse la cuerda en el bosque. Jess, incrédulo, corre a la casa de Leslie y al ver los coches de policía regresa, se encierra en su cuarto y se duerme mirando un dibujo de ella en su cuaderno. Su padre entra, le quita los zapatos y lo arropa. Todo cambió para Jack cuando Leslie murió. El pánico y la culpa que sintió fueron enormes cuando pensó que Jess también había muerto. Este miedo lo obligó a confrontar la dureza con la que ha tratado a Jess y por primera vez realmente empieza a sentir lo mal que han sido sus acciones como padre. Cuando Jess volvió, Jack tomó esto como una nueva oportunidad para mejorar. Ha empezado a comprender que ser padre no se trata de imponer una visión, sino de apoyar y amar a su hijo por quien realmente es. Al día siguiente, los padres de Jess le dicen que irán a dar el pésame a los Burke, pero Jess, aún en negación, no comprende lo que sucede. El padre de Leslie le dice a Jess que era el mejor amigo de ella y que Leslie lo quería mucho. Jess se despide y al salir ve a la señorita Edmonds y le sugiere que la próxima vez inviten a Leslie porque a ella le gustaría. En la escuela, Scott comenta que ahora Jess es el chico más rápido de la clase y Jess le responde con un puñetazo. La señorita Myers saca a Jess del salón y le cuenta en el pasillo que cuando murió su esposo, muchos le dijeron que no debía llorar, que era mejor olvidar, pero ella no quería hacerlo. Le dice a Jess que Leslie era especial y que si para ella es difícil, no puede imaginar lo que él debe estar sintiendo. Durante la clase, la señorita Edmonds, Jess se siente desconectado. Luego, en el pasillo, Scott lo tumba y Janice lo observa. Entonces, en el autobús, Jess ve a Scott con la nariz ensangrentada justo antes de que Janice se siente junto a él para saludar. Al bajar del autobús, Jess espera ver a Leslie bajar, pero ella no aparece. De vuelta en el río, Jess encuentra la cuerda rota y un árbol caído. Cruza el río llamando a Leslie, pero en el bosque es Mabel quien lo llama desde el otro lado, aferrándose a un árbol caído. Jess la ayuda a bajar y le pide que se vaya a casa, pero cuando ella insiste en seguirlo, él la empuja y ella corre llorando hacia su padre. El simbolismo de la cuerda es interesante. Desde el principio, Leslie decretó que la única manera de acceder a Terabitia era a través de esa cuerda. Por otro lado, a lo largo de la historia, vimos cómo Jess dependía de la ayuda de Leslie para explorar su creatividad e imaginación. Por lo tanto, la cuerda no solo era el acceso a Terabitia, sino también representaba a Leslie, quien era la cuerda que Jess necesitaba para acceder a su lado artístico y creativo. Así que cuando Leslie muere, la cuerda también se rompe. Sin Leslie, Jess pierde el acceso a ese mundo mágico que creía que solo podía acceder con ella. La cuerda rota simboliza la pérdida de esa conexión y la guía que Leslie le proporcionaba para alcanzar su creatividad. Jess regresa a la casa del árbol, toma sus pinturas y las arroja al río. Al oír un tintineo en el viento y ver una sombra, corre, pero tropieza. El maestro de la oscuridad se acerca, pero resulta ser su padre Jack, quien lo abraza. Jess confiesa sentirse culpable por no haber invitado a Leslie al museo y no estar con ella, pero Jack le asegura que no es su culpa y lo anima a mantener vivo el recuerdo de Leslie y lo que ella le enseñó. La evolución de Jack culminó aquí, en el bosque, donde abrazó a su hijo. Este abrazo es muy simbólico porque ocurre en el lugar que representa el mundo creativo de Jess. Esto nos dice que Jack finalmente ha aceptado a su hijo tal como es. En este momento, la imagen de Jack como el maestro de la oscuridad desapareció y en su lugar emergió un padre que, aunque
aunque todavía está aprendiendo, ha comenzado a mostrar el amor y la comprensión que Jess tanto necesitaba. La evolución de Jack sirve para recordarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejores, para demostrar a nuestros seres queridos que los aceptamos y valoramos por quienes son realmente. Jess intenta disculparse con Mabel, pero ella, aún resentida, lo rechaza. Al día siguiente, Jess flota una barca de madera con el dibujo de Leslie en el río, pero luego piensa en un homenaje mayor. Corre a la casa de Leslie y sigue a un camión de mudanza para pedirle a Bill madera del patio. Bill acepta y le menciona que había pensado darle el perro de Leslie, pero decidió quedárselo. Jess entiende y piensa que Leslie hubiera querido eso. Jess lleva la madera al bosque y construye algo especial. Trabaja cortando, martillando y perforando la madera y al final pinta un escudo con el lema "Nadie nos gana". Luego corre a casa por Mabel y le promete llevarla a un lugar increíble donde será una princesa. Guía a su hermanita por el bosque hasta el puente a Terabitia que él construyó. En medio de su duelo, Jess tuvo una revelación importante. Al volver al río para recordar a Leslie, se dio cuenta de que aunque Leslie ya no estaba, podía mantener viva su memoria honrando lo que ella le enseñó, que la magia de Terabitia también residía en él. Leslie le había mostrado que su habilidad para imaginar y crear no dependía solo de ella, siempre había estado dentro de él. Y con este nuevo entendimiento, Jess decidió construir un puente para reemplazar la cuerda. Este acto tiene un gran simbolismo. A diferencia de la cuerda, que era frágil y podía romperse fácilmente, el puente es una estructura sólida y estable que representa permanencia y estabilidad. Al construir el puente, Jess demostró que el legado de Leslie no desapareció con su muerte, sino que seguía vivo de una manera más fuerte y perdurable. Con el puente, la conexión de Jess con su lado artístico y creativo se renovó. Ahora es sólida y duradera y no depende de nadie más que de él mismo. Y aquí es donde la historia cierra con otro círculo, pero esta vez uno virtuoso. Al igual que Leslie hizo con él, Jess ahora comparte el mundo de Terabitia con su hermana pequeña. Le muestra el camino hacia ese reino mágico, asegurándose de que ella también tenga la oportunidad de explorar su creatividad y vivir una infancia llena de imaginación y libertad. Así, Jess no solo mantiene vivo el espíritu de Leslie, sino que también perpetúa las lecciones que ella le enseñó, extendiéndolas a la siguiente generación. Jess le pone a Mabel una tiara hecha de ramas y le muestra el mundo mágico que él y Leslie crearon, lleno de criaturas mágicas y gigantes buenos. Mientras cruza el puente, Mabel dice que no ve nada, pero Jess le aconseja que abra bien su mente para ver la magia. Entonces Mabel ve cómo su imaginación despierta el mundo. Está fascinada al observar a los terabitianos y su reino. El troll Yanis corona a Jess y la multitud aclama al rey y la princesa. En conclusión, la película nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en esconder quiénes somos, sino en encontrar el coraje para ser auténticos, para forjar nuestras propias conexiones y para transformar nuestras vidas a través de las lecciones que aprendemos de quienes más amamos. Como Jess, seamos constructores de puentes, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos a quienes tocamos, para asegurarnos de que las lecciones de amor, amistad y aceptación se extiendan de generación en generación.